a la palomita. Andando unos bichitos ahí, fastidiándome. Hoy, mis hermanos, lo que les decía es que no vamos a hacer lo que dice el cronograma que tocaba para la semana 6, sino que vamos a hacer lo que tocaba para la semana 5, porque en la conferencia de apologética no se vieron esos temas específicamente. Ahora yo sé que ya los hemos cubierto, entonces no va a ser, se va a sentir un poco como repaso. Me da la impresión como de que cada clase se siente un poco como repaso, porque casi que lo que hacemos es construir un poquito más sobre lo que ya hemos hablado. Entonces no se extrañen si la clase de hoy cae en esa categoría nueva y posiblemente la próxima, pero ya después de ahí vamos a empezar a tratar las objeciones. La idea mía era tratar las objeciones una por clase desde la lección 6, desde la lección 7 hasta el final, pero como voy a tener que hacer este cambio, entonces posiblemente veamos dos objeciones juntas. Todavía no he decidido cuáles dos vamos a ver juntas, pero yo les voy diciendo, ustedes igual hagan las lecturas en el orden que están ahí, porque de todas maneras en la clase lo que estamos haciendo es atrasándonos. Entonces ustedes mantengan el ritmo que llevan y no va a haber ningún problema. Estamos a la mitad del curso, ¿verdad? Entonces espero que estén pensando, o más bien que tengan presente la tarea que deben presentar o que deben presentar ya, y las tareas que deberían tener ya hechas del libro de Pratt, ¿verdad? Son las dos cosas. Entonces hay un ensayo, uno de los diálogos, que si no me equivoco era para esta semana. Sí, para el viernes a medianoche. Para el viernes a medianoche, entonces espero que no les esté agarrando tarde con eso. Y el otro sería entonces para el final del curso. Y la otra la tarea era la lección 7, 8 y 9. Sí, de Pratt. Sí. Entonces ya van por el capítulo 9. No se pierdan. Ya teníamos que brincar el 10, ¿verdad? Ya tiene que haber completado hasta el 9. Hasta el 9, sí. Sí. Ok, entonces, siendo las circunstancias lo que son, ¿alguien trae plata para libros? ¿Alguno que está en deuda? Yo dice, no le vayas a nadie. Queda debiendo 1.500. Queda debiendo 1.500 con este abuelo. Ok, muy bien. Oremos entonces para dar inicio a la clase de hoy. Señor, queremos darte gracias por el deseo y la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra con estos lentes de la apologética y de comprender tu mandato y comprender tu método y comprender bíblicamente cuál es nuestro papel como defensores, oh Dios, de la fe. Ayúdanos a hacerlo con humildad, con mansedumbre, con confianza, con valentía. Ayúdanos a prepararnos, a estudiar, a aprender, a profundizar en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, y que podamos presentar una defensa con nuestras palabras y con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida, con nuestras decisiones, con todo lo que somos, oh Dios, que podamos ser un testimonio andante y que podamos ser así de edificación, de bendición, de desafío para aquellos que nos rodean. Ayúdanos, oh Padre Santo, a conformarnos cada vez más a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Necesita Dios? Es que no estoy en la cámara. Lo pongo en estos términos. ¿Nos necesita Dios para que le defendamos? Creo que la respuesta debería ser obvia. No, Dios no nos necesita por necesidad, ¿verdad?, de su persona. Él no nos necesita para que le defendamos, para que defendamos su palabra, para que defendamos pongámoslo así, su cosmovisión, o para que defendamos la cosmovisión que se desprende de su palabra. Él no nos necesita, pero ha determinado
que nosotros seamos el medio para la defensa de su palabra, que nosotros seamos el medio para la defensa de la fe. Sabemos que Él es dueño de todo, sabemos que nada se sostiene sin Él, que más bien todo depende de Él, eso lo tenemos claro. Él no necesita de nuestro razonamiento inadecuado, de nuestros pensamientos perdidos y errados para defender su palabra perfecta, infinitamente perfecta. Sin embargo, caemos en la misma categoría del evangelismo, que es uno de los problemas que se da a veces dentro de los teólogos reformados o de los que empiezan a coquetear con la fe reformada, ¿verdad? Que una vez que entendemos que existe la predestinación y una vez que entendemos que la obra de salvación es del Espíritu Santo, entonces pensamos que entonces ¿para qué evangelizar? ¿Verdad? Muchas veces esa es una conclusión lógica de saber que Dios es el que hace la obra de salvación completa, de principio a fin. Pero se nos olvida el punto de que Él ha determinado no solamente el fin de las cosas, sino que ha determinado los medios para alcanzar esos fines. Y han determinado los métodos para alcanzar esos fines. Entonces, al igual que con el evangelismo, que descansa de alguna manera sobre la iglesia, que es responsable de proclamar el evangelio, que es responsable de hacer ese llamado exterior a todos los que escuchen, a todo el mundo, a toda criatura, de la misma manera tenemos la responsabilidad o el mandato de presentar una defensa de la fe ante aquellos que demanden razón. No porque Dios necesite que se la defienda, sino porque Dios ha determinado que el medio para defender su palabra somos nosotros. Entonces no se trata de, yo creo que ya hablamos de eso un poco, no es, el punto es que es un tema de obediencia al final. Es un tema de obediencia de nuestra parte. Y por eso me gusta tratar de acuñar, aunque a mí mismo me cuesta, me gusta tratar de acuñar la idea del mandato apologético. No es solamente una tarea apologética, no es la opción apologética, no es la buena idea apologética, no, es el mandato apologético. En Primera de Pedro, perdón, no recuerdo si es primera o en segunda. Primera. En Primera de Pedro, el mandato que él hace no es específicamente para algunas personas, ¿verdad? El mandato es para todos. Entonces ahí estamos incluidos todos nosotros. Y con todo mandato viene implícito un esfuerzo, una preparación, una profundización que nos toca a nosotros realizar. Entonces esa es la parte en la que nos toca estudiar. Por ejemplo, ahorita que tiene que hacer el diálogo con el budista, toca estudiar el budismo. Toca entender qué es lo que ellos piensan, cómo es que ellos razonan, cuáles son sus presuposiciones para poder hacer bien nuestro deber, nuestra labor apologética. Entonces, no es un hecho simplemente así de que porque la Biblia nos manda a hacer apologética, entonces nosotros vamos a mandar a como salga. No, tenemos responsabilidades. La primerísima responsabilidad es profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo primerísimo. Tenemos que aprender a ver la palabra de Dios como la autoridad suprema, colocarla en el lugar que le corresponde, entender que si hay alguna contradicción aparente, que si hay algún error aparente, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en nosotros. Entonces, parte de esa tarea es someternos a la autoridad de la palabra de Dios, someternos a la autoridad de Dios en última instancia. Pero, aparte de 1 de Pedro, que llama a todos los creyentes a hacer apologética, está también Tito 1:9, que menciona el autor, y quería resaltar este versículo porque habla a los supervisores, ¿verdad? Habla a los, ¿cuál es el término que utiliza la Reina Valera? Retenedor de la palabra. ¿En qué sentido? En Tito 1:9. Bueno, no sé si aparece en el versículo 9 específicamente, pero en ese pasaje a los que se está dirigiendo es al obispo. Al obispo, ¿verdad? La palabra obispo significa supervisor. Y entendemos ya, contextualizando, estamos hablando de pastores, estamos hablando de ancianos. Entonces, ustedes, los que ejercen el oficio pastoral, los que ejercen el oficio de ancianos, tienen un llamado especial
también a saber refutar, tienen el deber de ser expertos para refutar a los que se oponen a la verdad. No es una opción, no es una buena idea, no es no sé, como un llamado ministerial específico para algunas personas, no, es para todos, pero en el caso de los pastores, con mucha más razón, con mucha más fuerza. Entonces, el autor pasa a aclarar. ¿Alguien quiere decir algo? Andrés, perdón. Tranquilo, vale. No, que me parece que es importante acotar o dar énfasis en un punto, que usted lo mencionaba, que la tarea principal es el conocimiento de Dios, porque a pesar de que obviamente para funciones del curso y todo, y porque es importante y útil, vamos a estudiar el budismo para hacer la labor apologética, es algo que realmente no vamos a hacer siempre. Entonces yo he visto que hay una desviación muy grande en el cristianismo con ese tema. Un día estaba viendo una muchacha ahí en Facebook, que ella tiene como un programa en la radio, ¿verdad? Y como que se hizo cristiana y ellos no saben, y la siguen, ¿verdad? Y todo, entonces está hablando mucho de cristianismo, de demonios, de ángeles y todo esto, ¿verdad? Pero ella conoce a Cristo hace poco y entonces empieza a hacer unos programas hablando de lo mismo, de monología, de ocultismo, ¿verdad? Y entonces el fundamento que ella utiliza es cuando Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Sacándolo completamente de contexto, porque el punto de Pablo es: mi conocimiento profundo de Dios me va a llevar a mí a no ignorar las maquinaciones de Satanás. No nos está mandando a estudiar ocultismo, ¿verdad? Que es algo que yo veo que se tergiversa mucho, ¿verdad? Más que todo por los jóvenes en la actualidad. Sí. Ahora, sí, el deber nuestro de todo cristiano y especialmente de los pastores, es el conocimiento de la palabra de Dios. Sí quisiera nada más acotar que dependiendo de la cultura y del lugar donde nos movamos, entonces nuestro frente puede cambiar, ¿verdad? Y es ahí donde yo sé que ahorita es por la tarea que estamos estudiando el budismo, posiblemente ninguno de ustedes tiene vecinos o amigos o conocidos budistas, ¿verdad? Pero si les toca estudiar la cosmovisión de su cultura, la cosmovisión de los que les rodean, y si fuese a misioneros a quienes estoy hablando, que tienen que viajar a otros países, a otras culturas, a otras regiones, esa es la que les va a tocar estudiar, para poder dialogar de manera inteligible para la otra persona, ¿verdad? Y para no crear hombres de paja, que ese es el otro error en el que podemos caer si no conocemos. ¿Saben a qué me refiero cuando digo hombres de paja? Si no conocemos realmente lo que piensan los demás, entonces nos vamos a crear fábulas de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Pero sí, completamente, la mejor manera de conocer, Andrés, mi hermano, que es uno que ha dicho esto muchas veces, la mejor manera de conocer un billete falso es memorizando bien cómo se ve el billete verdadero. Es muy difícil estudiar y aprender y memorizar todos los tipos de billetes falsos que existen, pero si usted conoce y se vuelve experto en el billete verdadero, ningún billete falso va a pasar desapercibido, lo va a notar, no lo va a poder ignorar. Entonces esa es definitivamente el énfasis. El énfasis es la escritura, el énfasis es conocer la cosmovisión cristiana de la manera más profunda que podamos, y dependiendo del contexto en el que Dios nos haya colocado, dependiendo del blanco, el frente que nosotros estamos enfrentando, a la redundancia, nos toca estudiar entonces esa área, esa parte, esa cultura o subcultura en la que nos estemos moviendo. El autor continúa afirmando ahora lo que no es la apologética, y me parece que hace algunos énfasis importantes que, si bien ya los hemos mencionado, no está de más recalcarlos un poco. Lo primero es que no debemos comenzar nosotros las discusiones. Eso es lo primero, ¿verdad? Sí. Por eso el énfasis siempre es ofrecer respuesta, el énfasis siempre es refutar, el énfasis siempre es dar contestación, ofrecer razones, ¿verdad? Es en un contexto de diálogo, es en un contexto de que la otra persona ha dado un paso, ha abierto la puerta, ha dicho algo y es necesario entonces dar una respuesta. No es que nosotros vamos a andar buscando con quién agarrarnos, no es que nosotros vamos a andar con una actitud altiva intelectualmente, tratando de buscar con quién
discutir arrogantemente. También entraría en juego la mansedumbre, ¿verdad? La humildad, de la que ya hemos hablado bastante, y debemos ignorar o procurar no caer en la tentación de ser intelectualmente altivos, intelectualmente inflados. Una cosa es confiar en la palabra de Dios y ser conscientes de que la palabra de Dios es la verdad y la valentía que eso produce, y otra cosa muy diferente es ser nosotros altivos y arrogantes y peleoneros y contenciosos, ¿verdad? Eso no es tarea apologética. Entonces, no debemos comenzar nosotros las discusiones. En segundo lugar, nos recuerda que no somos responsables de persuadir a nadie. Eso no está en nosotros. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Presentar un testimonio o defensa que sea fiel y sólida. Ese es nuestro deber. Sigue siendo importante poder articular, poder razonar, poder hablar de manera que la otra persona entienda, porque si no, no logramos nada. Todo eso es importante. Y ahorita vamos a hablar un poco del papel de la razón, porque hemos hablado mucho en contra de la razón, pero la razón tiene su lugar. Entonces ahorita vamos a tratar eso un poco. Pero el punto es que debemos ser racionales, debemos esforzarnos por comunicarnos bien, debemos esforzarnos por presentar bien las ideas, pero debemos entender que no depende de nosotros cómo la otra persona responda. No depende de nosotros que la otra persona crea. Nosotros no podemos hacer que nadie crea. Nosotros no podemos persuadir a nadie. Nosotros no podemos regenerar a nadie. Nosotros no podemos cambiarle el punto de vista a nadie. Eso no está entre nuestras capacidades. Y sabemos que eso solo ocurre por gracia y que es una iluminación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nos quita una carga de encima en parte, ¿verdad? Podemos descansar en ese sentido de que el resultado no depende de nosotros. Creo que ya lo que dijiste al final era lo que estaba pensando. Estás diciendo que no es que no tenemos la capacidad, pero también creo que es importante que tengamos presente que no tenemos la responsabilidad tampoco. Correcto, sí. Ya, porque a veces nos sentimos responsables. Ya uno como pastor, bueno, me pasa. Entonces yo creo que es mi pecado cada domingo. Uno cuando está enseñando y predicando de frente y mira a las personas ahí, uno siente que debo hacerlo mejor porque no cambia tal cosa o aquel sigue en X o ¿verdad? Vienen esas ideas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me entienden? Sí, o sea, desear tener el brazo místico para entrar en los corazones y transformar a la gente, pero tenemos que darnos cuenta que tampoco es nuestra responsabilidad. O sea, Dios no nos va a demandar cuentas porque X o Y persona no se haya regenerado en nuestra iglesia. Sí. O sea, no, porque no es nosotros tenemos el poder para eso. Correcto. Entonces, ¿de qué sí nos va a pedir cuentas? De presentar una defensa fiel, de ser fieles a las Escrituras, de hablar con valentía. De eso es de lo que nos va a pedir cuenta, de lo que nos toca, de lo que realmente nos toca, de lo que es nuestra responsabilidad. La regeneración, la transformación interna, el corazón de piedra transformado en un corazón de carne, eso le toca solamente a Dios. Nosotros podemos responder, podemos ofrecer razonamientos, podemos refutar, eso es todo lo que podemos hacer con fidelidad. Muy bien, y lo otro que nos va a servir como puente para hablar de la razón es que la autoridad final no es otra cosa que Dios y su palabra, siempre. La autoridad final no es otra cosa que Dios y su palabra. Entonces, la razón, aunque existe y todos hacemos uso de razón, y vamos a hablar en ese contexto porque en gran medida el que yo me comunique, que la otra persona entienda lo que yo le estoy diciendo, descansa en el hecho de que somos seres racionales y que debemos presentar razonamientos y argumentos que tengan sentido. A pesar de que todo eso es cierto, no quiere decir que la razón sea la medida o que la razón sea la autoridad. El punto de partida es el señorío de Cristo.
Y quiero enfatizar esto una vez más. ¿Cómo es que empieza el llamado a la apologética? Santificar a Cristo en vuestros corazones. Eso es lo primero. Santificar a Cristo en nuestros corazones. Reconocerle a Él como Dios. Reconocer que en Él está depositado todo el conocimiento y toda la sabiduría. Reconocer que en Él existimos, que en Él nos movemos, que en Él somos. Reconocer que todo el mundo gira a su alrededor. Si alguien es el centro del universo, es Jesús. Y en la medida que nos vayamos conformando a esa realidad de que Jesús es la verdad y que debemos someter todo pensamiento a Él, entonces vamos a perder de vista la idea de que la razón humana o de que de alguna manera el entendimiento de la otra persona es lo que yo estoy tratando de honrar, lo que estoy tratando de convencer. Es Cristo el centro. Es Cristo nuestro centro. ¿Qué dijo? Pregunta. Es que yo no entendí aquí por qué en el punto 3 dice, estamos estudiando el punto 3, es un error común entre los evangélicos imaginar que la autoridad de Dios y su palabra es la base de su teología y predicación. No entendí. Continúe, yo creo que la oración no termina ahí. Pero la autoridad para defender esta fe debe ser algo más que Dios y su palabra. Claro, eso lo entendí. Ahora De sí. lo contrario, estaríamos apelando a una petición de principio presentado por los incrédulos. Ahora sí. No, No, a la oración completa no. Que lo que está diciendo es que muchas veces pensamos que, o estamos claros, que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra teología, como teólogos, ¿verdad? Como cristianos, digamos, lo que es el vocabulario religioso, las doctrinas, la dogmática, sabemos que la palabra de Dios es el fundamento de eso. Pero pensamos que cuando se trata de apologética, tenemos que recurrir a otras cosas para poder apelar a la razón, para apelar al pensamiento autónomo del otro. Entonces, eso es lo que está diciendo. El error es pensar que la palabra de Dios es el fundamento para la teología, pero no lo es para todo lo demás. Sí lo es para la teología, obvio, y lo es para todo lo demás, incluida la tarea apologética. Entonces, ese es el punto. El punto es que el centro o la autoridad final no es otra cosa que la palabra de Dios. Y de nuevo, vamos a ver dos versículos nada más para enfatizar. Dice que todo conocimiento y sabiduría están en Cristo. Todo es todo. No está hablando de conocimiento religioso. No está diciendo todo conocimiento de la religión o todo conocimiento para salvación solamente está en Cristo. No, dice que toda verdad, todo conocimiento, toda sabiduría está en Él. Entonces quiere decir que todo lo que tenga que ver con nuestra epistemología, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de entender el mundo, en todas las ramas en las que éste se divide, está en Cristo y debe ser llevada en sujeción a Cristo. Ese es el otro pasaje que quería mencionar, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia o en la obediencia a Cristo. Todo es todo, todo es todo. No es solamente un tema de salvación, es un tema de que en todas las áreas de la vida, en mi forma de entender el arte, en mi forma de entender la política, en mi forma de entender las ciencias, en mi forma de entender los deportes, en mi forma de entender mi relación con mis padres, mi relación con mis hijos, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mi novia, incluso vamos a ver el uso de los recursos naturales, que si debemos tener mascotas o no debemos tener mascotas, todo, absolutamente todo lo que conlleva nuestra experiencia humana está sujeto a Cristo, o debe estar sujeto a Cristo en nosotros los cristianos. Y de hecho, si vieron más adelante, ahí está el meollo, ¿verdad?, del asunto, en esa sujeción a Cristo, en esa fe en Él, en esa confianza en Él, es donde radica la gran diferencia. Ahora, entonces, ¿qué papel tiene la razón en medio de todo esto? La razón no debe desplazar a Cristo, obviamente. Ya dijimos que Cristo es el centro, Cristo es el todo, Cristo es la autoridad suprema. Pero somos criaturas racionales, creadas por Dios de esa manera.
De modo que la razón es un don de Dios. La razón es una herramienta, una capacidad, una herramienta intelectual que Dios nos ha dado, que nos distingue de todas las demás criaturas en gran medida. No es lo único que nos distingue, pero definitivamente el uso de la razón es una cualidad humana que refleja a nuestro Creador de manera muy especial, de manera muy particular. Entonces tampoco debemos despreciarla o rechazarla. Miren, ¿Cómo se ve ahí que, digamos, bueno, no sé quién ha pasado, pero tal vez más que todo con los ateos que se ponen a hablar de la existencia de Dios y esto y aquello, entonces uno se pone a hablar con ellos y tal vez, ¿cómo decirlo?, no predica a Cristo directamente o el Evangelio, se pone más a hablar del espacio, el universo y todo con ellos, de ese tema, y estará mal de que uno no exactamente como que les predique o les evangelice, porque tal vez sea uno por otros temas y deja de lado tal vez el Evangelio. Es un error. yo creo que siempre debe haber evangelio en algún punto, en algún momento, y a eso es a lo que quería llegar. No, vamos a ver, no toda conversación va a empezar con el evangelio, no toda conversación va a concluir con el evangelio. En ocasiones va a irse y se va a interrumpir o lo que sea, pero ojalá en el contexto de nuestras relaciones y en el contexto de una conversación que terminó hoy pero mañana quizá continúe, podamos llevar todo lo que estamos tratando de hablar con la otra persona, aterrizarlo al meollo del asunto. Que si nos enfocamos demasiado en las evidencias, que pueden ser útiles, pero si nos enfocamos demasiado en las evidencias, entonces estamos apelando más a su razón. ¿Cuál es el punto que deberíamos hacer? El punto es que no importa cuántas evidencias usted le presente, tiene que ser consciente de eso. No importa cuántas evidencias usted le presente, su naturaleza caída no le permite entenderlas. ¿Ya? Ese es el punto. Usted le puede presentar todas las evidencias de Dios, que no garantiza eso que la otra persona va a creer o que va a entender, porque el problema no está en falta de información, el problema está en su corazón. Entonces, en algún momento de la conversación hay que llegar a ese punto de la rebeldía, hay que tratar ese tema escabroso del pecado, hay que tratar ese tema de la rebelión contra Dios y de la enemistad contra Dios. Porque ellos mismos, de hecho el autor lo pone en estos términos, ¿verdad? Ellos mismos se convencen de que no creen en Dios, lo ponen en esos términos. Ellos creen que no creen en Dios. Notan el juego de palabras, sí creen. Romanos afirma que todo ser humano está sin excusa, porque en sí mismo y en la creación y en el mismo uso de su razonamiento tiene un testimonio que grita a viva voz sobre la sabiduría y el poder divino de Dios, ¿verdad? Entonces no tienen excusa. Lo que pasa es que reprimen la verdad a tal medida que se convencen, se autoengañan y terminan creyendo que no creen en Dios. Entonces hay que escarbar más en esa dirección y no desviarnos tanto por las evidencias. Andrés. Sí, yo creo que, digamos, uno de los problemas o de los errores que nosotros como cristianos cometemos es que cuando pensamos en la tarea apologética o en el mandato apologético, siempre pensamos en un debate académico, ¿verdad? Nos imaginamos en un foro todos con corbata, ¿verdad? Sí. Y puede pasar, ¿verdad? Sí, pero, sí, es un contexto válido, pero no es... Pero la tarea apologética del diario vivir no se basa en eso. Digamos, yo puedo decir hoy, bueno, voy a ir a hacer mi tarea apologética con Juancito. Entonces cuando yo llego a donde Juancito le digo, ¿qué? ¿Viste el partido de Manchester-París? Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la tarea apologética, verdad? Pero es un asunto de que yo estoy creando un vínculo, una relación con esa persona, que no va a ser un asunto académico establecido en un tiempo y listo, ¿verdad? Para que eso me vaya llevando, abriendo puertas para llegar al punto de la fe. Es así, o sea, la mayoría de nuestra apologética debe ocurrir en un contexto de relaciones, de las conversaciones diarias, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, la gente en el bus. Ahí es donde ocurre la tarea apologética, no necesariamente en un podio ante una audiencia, que también puede ocurrir. Entonces, entendamos la razón como una capacidad dada por Dios, como un don de Dios. No es el estándar final,
y no es independiente. En el momento que la convertimos en el estándar final o asumimos que es independiente, que se gobierna sola, por decirlo así, o que el ser humano de alguna manera se gobierna solo en su pensamiento y se convierte él en el juez de todo, en ese momento ya hemos deshonrado a Dios. Entonces, mencionan dos cosas que deshonran a Dios, dos extremos en torno a la razón, ¿verdad? Uno, que es el que hemos hablado harto, el racionalismo. Que es esa tendencia a idolatrar la razón humana autónoma e independiente. Eso ya lo tenemos clarísimo que está mal. Pero el otro problema es que al tratar de rechazar o rehuir del racionalismo caemos en lo que el autor llama un pietismo, ¿verdad? Anti-intelectual. Eso también deshonra a Dios, porque Él nos ha dado el don de la razón, Él nos ha dado el don del intelecto. Entonces debemos aprender a utilizar esa herramienta para su gloria. No podemos ser anti-intelectuales, pero tampoco debemos ser racionalistas. El cristiano debe usar la razón, y aquí hago un llamado. Yo sé que por haber sido mis cursos puede parecer como que estoy autopromocionando, pero no, el estudio de la filosofía, dentro de las corrientes cristianas se ha perdido. O sea, yo no sé cuántos han estudiado filosofía, realmente. Estamos hablando de agarrar herramientas que han sido utilizadas, o aprovechar, por decirlo así, herramientas que han sido utilizadas por el cristiano, por el cristianismo, desde el principio de la historia del pensamiento humano, por lo menos registrado, ¿verdad? Entonces, el estudio de la filosofía, el saber utilizar bien la razón, las herramientas intelectuales, todo eso cae dentro de nuestra responsabilidad al entender que el intelecto, la razón, es un don dado por Dios. Y nos va a hacer más eficientes al hablar con ciertos tipos de personas, ¿verdad? No todas las personas van a haber estudiado filosofía, pero ¿qué tal si nos toca realmente hablar con alguien que efectivamente ha estudiado filosofía? Nos quedamos atorados porque no tenemos conocimiento, ¿verdad? Entonces tratemos de profundizar un poco más, y ahí el llamado es para todos nosotros, a ir más allá, a aprovechar la herramienta que Dios nos ha dado para servirle a Él, para glorificarle. Es como enfatizar o realzar, alimentar, por decirlo de alguna manera, esa imagen de Dios en nosotros, ese ser pensante, ese ser racional, ese ser intelectual, sin caer en el intelectualismo, en el racionalismo, pero entendiendo que hemos sido creados de este modo. Es parte de nuestra construcción como seres humanos, ¿verdad? Es así como Dios nos ha hecho. Muy bien. Ok. Ya todo esto lo dije. Ok. Y entonces, aquí en el centro tenemos nuestro fin, nuestro enfoque, nuestra Profesor, él habla de una autoridad neutral, el Banse. Dígame qué dice. Dice que la Biblia nos enseña, por lo tanto, que la razón no debe ser tomada como una autoridad neutral en el pensamiento del hombre. Correcto, sí, ese es el racionalismo, ¿verdad? Sí. Que piensa que la razón es autónoma, independiente y neutral, y la convierte en juez de todo lo demás porque es neutral. Eso no existe. Entonces, debemos ser cuidadosos con eso. La verdad, el papel de la verdad. Y cada vez que digo verdad, espero que ya ustedes hagan la conexión y piensen en Cristo, ¿verdad? Porque la verdad no es una cosa, no es un concepto abstracto, no, la verdad es una persona. Es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es nuestra
pasión, cuál debe ser nuestro motor, que esa verdad, que Cristo sea creído y sea honrado por todos. Esa es, ¿verdad? Esa es la idea. Y eso es lo que va a motivar nuestras conversaciones. Eso es lo que va a detonar en alguna medida la defensa que hagamos de la fe cristiana. El deseo, el ardor, la pasión porque Cristo sea creído, porque Cristo sea honrado por todos los que nos rodean. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Yo no sé, debería producir una sonrisa en nosotros solamente pensar que eso sea una posibilidad, que eso ocurra. Entonces, en todas las conversaciones que tenemos, en todos los debates que tenemos, en todos los intercambios que tenemos, queremos que los demás crean en Cristo, queremos que le honren. Eso queremos, no es que lo vamos a lograr, no está en nuestras manos, como ya dije, pero es lo que anhelamos, es lo que anhelamos. Ahora pasamos al meollo del asunto, capítulo 26. La diferencia entre el creyente y el incrédulo. Sí es cierto que la diferencia está en la fe, ¿verdad? Por algo la palabra de Dios utiliza los términos incrédulo y creyente, ¿verdad? El que cree y el que no cree. Entonces sí, en gran medida es un tema de fe, es un tema de creer las afirmaciones de Cristo, creer lo que Él ha dicho, creer es lo que la Biblia enseña, creer y no solamente creer, sino confiar también en lo que la Biblia dice que va a ocurrir, en las promesas de Dios. Entonces todo eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer o no creer. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente va más allá de simplemente creer o no creer, ¿verdad? En cierta medida, la fe alimenta nuestra esperanza. Y ahí podemos ver una diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Pero la esperanza que tiene el creyente, que no es una esperanza de ojalá pase como Dios dijo, no, es la esperanza segura, ¿verdad? De la que habla Pedro, que nos aguarda en el cielo, la herencia incorruptible, esa seguridad que nos da firmeza, esa esperanza segura que tenemos. También implica un compromiso con esa verdad, un compromiso con andar en esa verdad, obedecer esa verdad, vivir por esa verdad, pero también es conocimiento, crecimiento. Vamos a decirle crecimiento intelectual, en cierta medida, es estudiar, es poder justificar lo que creemos, es poder justificar nuestra esperanza, es poder justificar nuestro gozo, es poder justificar nuestra... todo lo que se desprende de la fe que tenemos en Cristo. Deberíamos poder articularlo, deberíamos poderlo justificar, de presentar de manera racional. Ahí es donde entra en juego el diálogo que podemos tener con el incrédulo. No sé si me estoy dando a entender. No se trata simplemente de una esperanza y de un compromiso, sino también de la comprensión mental de que lo que yo creo es cierto. Hay una convicción, algo en mi mente justifica lo que estoy creyendo. Ahora, yo sé que no fue justificado primero, ¿verdad? Porque hemos hablado del credo de entendimiento. Credo de entendimiento. Descartes dijo, pienso, luego existo. El cristiano dice, creo, luego entiendo, ¿verdad? Nosotros creemos primero y luego profundizamos y crecemos en nuestro conocimiento, pero ese es el punto. Y cada vez se vuelve más justificable lo que ya creemos, se vuelve más, lo vamos entendiendo, lo vamos captando, vamos justificándolo a nivel racional. No todo, no a la perfección, pero en la medida que vamos creciendo en eso, nuestras conversaciones van a ser más fructíferas con los incrédulos, porque vamos a poder no solamente decirle, es que yo creo en esto y ya, que poder decir, es que yo creo que Dios es el creador y lo puedo justificar con esto. Es que yo creo que Jesús es el Salvador y lo puedo justificar de esta manera.
Y no estoy hablando de pruebas racionales, no estoy hablando de evidencias empíricas, no es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando simplemente de la capacidad de poder justificar con nuestras palabras, la capacidad de poder dar a entender eso que se ha convertido en una convicción en nosotros. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras para poder justificar, dar razón, que es lo que dice Pedro, dar razón de la esperanza que hay en nosotros, porque esa esperanza ahí está, nadie nos la va a quitar, tenemos esa esperanza segura, tenemos la esperanza muy clara y fuerte, firme, arraigada como un ancla en nuestro corazón. Eso nadie nos lo quita. Pero ¿cómo lo comunico? ¿Cómo le puedo yo dar a entender a la otra persona, explicarle, darle la justificación de esa esperanza que hay en mí? Tenemos que profundizar en el conocimiento de la verdad. Que él habla de que alguien puede afirmar que una ciudad tiene 37 kilómetros cuadrados, pero su afirmación puede ser conjeturas. Ajá. Y no está basado en mediciones, no está basado en algo más fiable, más confiable. Igual en el siguiente, pues si uno tiene a Cristo, pues tiene que, la fuente es Cristo, no puede irse a otras fuentes para defender la fe. Porque yo he escuchado gente, hasta cristianos, decir, pero como dice la Biblia, Dios rogando con el mazo dando, y ahí la abuela. No está agarrándose bien. Un ejemplo muy no está agarrándose bien. Sí, correcto. Tiene buenas intenciones, pero no tiene eso. Y ahí es donde entra en juego también nosotros. Hay un llamado, Pablo le hace el llamado, si no me equivoco, es a Timoteo, de ser, la palabra que utiliza es manipular, pero no en el sentido negativo, ¿verdad? Sí, que nosotros entendemos, sino saber manejar la palabra de verdad, saber manejar las Escrituras. Creo que eso es en gran medida parte del llamado, ¿verdad? Sí. Poder trazar las líneas correctamente, poder atar los cabos correctamente, de manera que presentemos la palabra de Dios ante el incrédulo como eso, como lo que es, la palabra de Dios perfecta, que no tiene contradicciones, que puede parecer que tiene contradicciones, pero no las tiene. Tiene muchas paradojas, ¿verdad? Eso sí, y no rehuyamos a las paradojas, pero no tiene contradicciones, porque Dios no se puede contradecir. Entonces hay una responsabilidad grande. Espero que lo que esté cayendo sobre nosotros ahorita sea el peso, ojalá, esta es una carga rica de llevar, ¿verdad? Pero el peso de entender que debemos profundizar en nuestro conocimiento de Dios, que debemos profundizar en nuestro conocimiento de las Escrituras y en nuestra capacidad de comunicarlas. Entonces, apologética implica investigar, ¿verdad? Implica investigar. Para poder dar razones, para poder responder. Muy bien, el meollo del asunto no es solamente un tema de fe, no es solamente un tema de razones, al final son cosmovisiones en conflicto. Por eso no es un tema solo de evidencias, Emilio. Por eso decía que podemos presentar todas las evidencias del mundo, que al final su cosmovisión no le va a permitir entenderlas. Evidencia. Es un tema de cosmovisión, es un tema de presuposiciones. Ni siquiera es un tema de método científico, que lo menciona el autor, ¿verdad? Tampoco es un tema de método científico. Todos están de acuerdo cómo funciona el método científico. Y yo creo que cualquiera que pueda presentar una prueba basada en el método científico para algo de la naturaleza va a ser aceptado, ¿verdad? Pero va más allá de eso, En asuntos de presuposiciones, en asuntos de las preguntas importantes de la vida, en asuntos de metafísica, el naturalista siempre va a cuestionar, esa es su naturaleza. El incrédulo naturalista siempre va a cuestionar, siempre va a buscar una explicación natural para lo empírica, ¿verdad? Siempre va a... Sí. Entonces... Como es un tema de cosmovisión, tenemos que entender qué abarca o qué implica, qué afecta nuestra cosmovisión.
Nuestra cosmovisión afecta la manera en que entendemos la naturaleza, la estructura del mundo, y afecta la manera en que entendemos el origen incluso de lo que nos rodea. Nuestra cosmovisión afecta la manera en que entendemos los límites de la posibilidad. Lo que nosotros creemos posible y lo que nosotros creemos imposible está determinado por nuestra cosmovisión. Y ahí es donde cae el tema de los milagros que vamos a ver más adelante. Las fuentes del conocimiento también están afectadas por nuestra cosmovisión. ¿Qué es para nosotros válido? ¿Qué es para nosotros autoritativo en términos de conocimiento? En términos de fuentes de conocimiento, o incluso cuando hablamos de los límites del conocimiento. Nuestra cosmovisión va a determinar cómo entendemos estas áreas. Andrés. Que me parece interesante el asunto de la cosmovisión que el autor plantea, no recuerdo las palabras así, me gustó mucho la cita. Él dice que el punto es demostrarle a la otra persona que sí, que la imposibilidad de esa cosmovisión, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, estaba pensando ahorita, por ejemplo, en los milagros. Desde mi cosmovisión, los milagros son completamente válidos, pero desde una cosmovisión naturalista no hay forma para alegar de que los milagros no son válidos, de una manera racional tampoco. Inclusive aunque nos metiéramos solo en su cosmovisión, aún así no pueden sostener que los milagros son imposibilidades racionales. Correcto. Y esas son parte de las contradicciones inherentes de todas las cosmovisiones que no son bíblicas. Todas las cosmovisiones no bíblicas tienen contradicciones y es nuestro deber sacarlas a la luz en esas conversaciones. Esa es parte de la tarea, ¿verdad? ¿Qué más afecta nuestra cosmovisión? Nuestras convicciones sobre el bien y el mal, la ética, que nosotros entendemos como bueno y que entendemos como malo. Aunque hay una ética general bastante clara y no discutible, no negociables por el simple hecho de que somos creados a imagen de Dios y que Él ahí ha escrito su ley, ¿verdad? De tal manera que todos tenemos una idea bastante clara en cuestiones generales sobre el bien y el mal. Aún esas convicciones pueden verse retorcidas, cambiadas, dañadas por nuestra cosmovisión, si es una cosmovisión errada, ¿verdad? Nuestro entendimiento del hombre, la naturaleza del universo en el que vivimos, del propósito, del sentido de la vida, de por qué estamos aquí, y nuestra comprensión, nuestra reacción, nuestra aceptación ante las experiencias de la vida. Todo eso se ve afectado por nuestra cosmovisión. Entonces, ¿cómo es que el creyente puede enfrentar sufrimiento y permanecer gozoso? Y no es esa risa cínica, no, es que realmente llora gozoso, es capaz de sufrir y dolerse y llorar y lamentarse, pero permanece en el gozo. ¿Por qué? Es un tema de cosmovisión, es un tema de que entiende la soberanía de Dios, es un tema que entiende que Él es criatura, es un tema que entiende que el control final lo tiene Dios en gran medida, ¿verdad? Sabemos que es obra del Espíritu Santo, es un fruto de nuestra santificación, pero tiene un gran peso de nuestra cosmovisión. Cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida, cómo reaccionamos ante los objetos inanimados que de repente no funcionan. Nos agarramos a golpes, nos enojamos con el microondas, nos enojamos con el control del televisor cuando no sirve, o cuál es nuestra reacción. Incluso en esas cosas así tan superfluas de la vida, nuestra cosmovisión se va a ver reflejada. Cómo actuamos, cómo respondemos ante la experiencia humana. Entonces, las diferencias, como pueden darse cuenta, son muy profundas. Las diferencias entre el creyente y el incrédulo son, el autor utiliza la palabra, radicales, están en la raíz de la persona. El no creyente ha sido afectado por el pecado en su intelecto, está en enemistad con Dios, no puede sujetarse a Dios, está en vanidad de mente, está en, su entendimiento está entenebrecido, está en ignorancia y su corazón está endurecido. El creyente, por el contrario, tiene una mente renovada, la mente de Cristo, y lleva cautivo a Cristo todo pensamiento. Por lo tanto, no comparten su visión del conocimiento, de la lógica, de las evidencias, del lenguaje o incluso de la verdad. Por eso no podemos enfrascarnos en las evidencias, porque entendemos las evidencias diferentes.
aunque sean las mismas evidencias. El problema no está en la información. Entonces, este desacuerdo, ¿cómo se resuelve? Pregunta el autor. ¿Cómo se resuelve el desacuerdo de cosmovisiones? ¿Está excluida toda argumentación racional? No. El creyente lo que tiene que hacer es examinar la cosmovisión del otro. Eso es lo que nos toca. Examinamos la cosmovisión del otro y preguntamos, esta cosmovisión da sentido o explica o justifica, pongámoslo en estos términos, justifica el hecho de que exista una lógica, justifica el hecho de que haya uniformidad en la naturaleza, en el mundo creado, justifica el hecho de que existan absolutos morales. Esas son cosas que existen. La uniformidad de la naturaleza existe, la lógica existe, los absolutos morales existen. Todo ser humano puede ver eso. La pregunta es, ¿su cosmovisión justifica la existencia de esas cosas? Ahí es donde tenemos que empezar a hilar fino. Y de nuevo ese ejercicio lo vamos a hacer con las objeciones directamente, que son ejemplos bastante concretos. La ciencia y el método científico y el estudio de la naturaleza da testimonio de que no existen cosas que ocurran de manera aleatoria completamente, ¿verdad? Que haya impredictibilidad, digámoslo así, en los procesos científicos, en los procesos que estudia la ciencia. Entonces, si un naturalista cree que el universo se originó del caos o de la nada, está siendo completamente contradictorio con lo que él dice creer, ¿verdad? Él afirma que descansa en el conocimiento empírico, en lo que pueda observar y en la predictibilidad, ¿verdad? Pero, sin embargo, afirma que el mundo empezó violando todo eso, violando la predictibilidad, violando las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar esas deficiencias y hacerlas ver, hacerle ver que lo que él cree del origen del mundo no explica algo que él también acepta como parte de la realidad. De nuevo, en el mundo científico, y creo que el autor enfatiza la ciencia tal vez porque es como muy importante en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero nos va a tocar bregar con estas preguntas posiblemente hacia otras direcciones. Pero en el lado de la ciencia también habla de la honestidad científica y que se espera honestidad científica entre los científicos, entre sus investigaciones y los descubrimientos que plantean, los descubrimientos que publican, se espera de ellos honestidad. ¿Cómo justifican esa interacción honesta? Eso es algo moral. El que yo pida honestidad de mis colegas y que mis colegas sepan que deben ser honestos en sus publicaciones, eso es moral. ¿Explica su cosmovisión esa moralidad? Posiblemente no. Entonces ahí es donde nos vamos a enfrascar un poco en esas conversaciones. Lo que les decía, toda cosmovisión no cristiana está plagada de contradicciones internas, nos toca escarbar y encontrarlas. A veces no hay que escarbar mucho. La cosmovisión cristiana es la única que da sentido al razonamiento, que da sentido a la experiencia humana, que da sentido a la dignidad del hombre, que da sentido a la lógica, que da sentido al orden en la creación, que da sentido incluso a los milagros o a la posibilidad de la interrupción del orden en la creación. Todas esas cosas solamente tienen sentido desde la cosmovisión bíblica, que eso nos dé valentía. ¿Qué es lo que quiere hacer el apologista? Entonces, el apologista quiere demostrar que el no cristiano se ha vuelto vano en su rechazo de la verdad de Dios y que en última instancia está actuando contra sí mismo. Es casi suicidio, si lo quisiéramos ver así, suicidio intelectual, suicidio existencial, suicidio en última instancia, ¿verdad? Entonces, que sepa que poderle hacer ver que su cosmovisión lo va a llevar a anularse a sí mismo, que su conocimiento no es conocimiento verdadero, que su filosofía lo roba en realidad de conocimiento. Entonces, de esa manera pasamos a derribar sus razonamientos y demostrar que la cosmovisión cristiana es verdadera. ¿Debido a qué? A la imposibilidad de lo contrario. Es imposible, tengamos esto
yo creo que aquí vamos a practicar el credo de entendimiento. Es imposible que la cosmovisión cristiana no sea verdadera. Es imposible. Lo creemos. Si lo creemos, entonces nos toca profundizar en ese sentido y crecer en nuestro entendimiento de por qué afirmamos que es imposible que la cosmovisión cristiana no sea verdadera y cómo podemos comunicarle eso al incrédulo. La prueba de que el cristianismo es verdadero es que si no lo fuera, no podríamos probar nada. Andrés. Y me parece que es importante recalcar que la motivación que nosotros tenemos que tener para hacer ese continuo estudio, ¿verdad? Porque me parece que mucho por ahí se ha ido lo que el autor define como pietismo antiintelectual en los cristianos, es que olvidan que esta demanda, que ese estudio profundo del entendimiento de la verdad es un tema de adoración. Es correcto. No es nada menos que eso, es un tema profundo de adoración. Sí, totalmente. En el contexto de la obediencia a Dios en su mandato, en el contexto de conocerle más para amarle más, en el contexto de adoración, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, todo lo que eso implica. Excelente comentario. Vale la pena enfatizar eso. Vamos acercándonos al final. La última sección del capítulo 26 habla del autoengaño, ¿verdad? Del autoengaño. Y ya lo tocamos un poco. Sin conversión, el ser humano se resiste al conocimiento de Dios, ¿verdad? Sin conversión, el ser humano no puede justificar ningún conocimiento realmente. Y sin conversión no pueden conocer a Dios como Salvador. Pero esto no quiere decir que no tengan conocimiento de Dios. No tienen conocimiento salvífico de Dios. Pero no quiere decir que no tengan conocimiento de Dios. Tienen conocimiento de Dios, pero un conocimiento que los condena en lugar de salvarlos. Tienen un conocimiento de Dios a partir del conocimiento que tienen de sí mismos. Lo que les decía hace unas lecciones, pueden perder el mundo entero que todavía tendrían que lidiar con su propia existencia, y su propia existencia es testimonio de la existencia de Dios. Entonces, tienen conocimiento de Dios a partir de sí mismos y tienen conocimiento de Dios a partir del mundo que los rodea. Por lo tanto, dice el Pablo, hermanos, no tienen excusa. Muchas corrientes cristianas pierden de vista esa verdad enfática de Romanos y dicen: no, pero pobrecito, es que nunca le predicaron, no, es que él de verdad, pero es que de verdad no cree en Dios, de verdad no cree, de verdad, ¿cómo puede? ¿Cómo le podemos demandar que crea si de verdad no cree? Hermanos, en este punto, al igual que muchos otros, nos toca tomar una posición bíblica y afirmamos, junto con Pablo, en Romanos, que no es cierto que no creen. Lo que es cierto es que creen que no creen. Pero realmente en el corazón de su corazón, en su centro interior más profundo, ellos saben que hay un Dios. Y lo que no quieren es lidiar con esa realidad de que hay un Dios. Porque si hay un Dios, quiere decir que yo soy responsable ante alguien. Porque si hay un Dios, es decir, no voy a ponerlo en esos términos, si el Dios de la Biblia existe, soy responsable ante él. Si el Dios de la Biblia existe, entonces yo soy criatura, yo no soy autónomo, yo no soy independiente, yo no dicto la realidad, yo no soy el gobernante y me toca lidiar con eso. Entonces, como no quiero lidiar con eso, me rebelo y detengo con injusticia la verdad. Y ¿cómo se dice? La cuesta resbaladiza, ¿verdad? Empieza así y llega a un punto de entenebrecimiento tan profundo que realmente está convencido de que no cree. ¿Andrés? Sí, me parece que es importante que si hay un Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos, obviamente. Sí. Si hay un Dios, entonces ya Dios no soy yo, entonces ya la gloria no es para mí, ¿verdad? Exacto. Que es el punto de Pablo, habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ¿verdad? Porque buscaron sus... O sea, hay una búsqueda de una gloria personal. Sí, sí, totalmente. De hecho, comienza, ¿verdad?, con la adoración de animales y de semejanzas, de criaturas, y termina siendo el hombre el que es adorado, y luego empiezan a desenfrenarse en sus pasiones, en sus deseos sexuales. Romanos describe esa cuesta resbaladiza, ¿verdad?, que empieza con decir, no hay Dios. Y de ahí para abajo solo hay entendibles. Que básicamente es un resumen de la ilustración, ¿verdad? Que Sí. es un culto alrededor del antropocéntrico, ¿verdad? Alrededor del ser humano. En última instancia, ese es el Dios al que nos inclinamos, ¿verdad? Ya sea el ego como yo, el ser humano, o la humanidad como el ente general, ¿verdad?, manifestado de diversas maneras. Pero en última instancia es el hombre el que termina siendo deificado, endiosado. Entonces, seamos enfáticos en esta realidad. No tienen excusa si conocen a Dios, tienen un conocimiento condenatorio de Dios, y lo que han hecho es suprimir esa verdad, suprimir la verdad de Dios. Me llama la atención que él lo pone en estos términos: se esfuerzan de manera habitual, ¿verdad?, por engañarse, y lo hacen de manera tan habitual que se vuelve inconsciente. Entonces el autoengaño es un estado de esclavitud del cual a veces ni siquiera son conscientes. Entonces seamos conscientes nosotros de esa realidad en la que están nuestros amigos incrédulos, y tratemos de guiarlos hacia la verdad, de guiarlos hacia sacarlos de ese autoengaño. Muy bien. Lo último que decía el autor es que el conocimiento de Dios les permite conocerse a sí mismos. Ese conocimiento de Dios que tienen, que niegan tener, pero lo tienen, les permite conocerse a sí mismos, les permite conocer el mundo, y les permite tener un fundamento para la lógica, un fundamento para la ciencia, un fundamento para pensar en la dignidad del hombre, un fundamento para la ética. Y es en esa relación, es en ese contexto, en esa realidad en la que tratan de rebelarse contra Dios, y para utilizar la ilustración de Bantil una vez más, se suben en los regazos de su padre para darle la bofetada, porque no podrían hacerlo de otra manera. Entonces utilizan la lógica, utilizan la ciencia, utilizan su experiencia como seres humanos, utilizan la ética para rebelarse contra Dios, cuando todas esas cosas descansan en la realidad de que Dios existe y que Dios los creó. Entonces todo ese conocimiento que están utilizando en contra de Dios termina siendo testigo contra ellos mismos, y por eso no tienen excusa. Nuestra tarea, hermanos, entonces, es buscar llegar a ese meollo del asunto con ellos, desenmascararlos ante sí mismos, que sean conscientes del engaño en el que se han metido, del engaño que han estado creyendo, mostrarles las inconsistencias de su cosmovisión, mostrarles las contradicciones de su cosmovisión, mostrarles cómo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Cristo es absolutamente necesaria, no puede no existir, no puede no ser verdadera. Y ojalá, en la medida que vayamos logrando esa profundidad de conversación, el Señor nos utilice para llevar salvación a los incrédulos. Hasta ahí quedamos por esta semana. Les regalo como 9 minutos. 8 minutos, perdón. 8 minutos. Si alguno quisiera terminar con una palabra de oración para despedirnos. No todos, porque se hace un mal. ¿Una palabra qué? De oración. Pues gracias. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque en ella, por medio de tu palabra, vemos nuestra culpabilidad, vemos que no podemos ser autónomos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos mucho de ti y depender mucho de ti. Ayúdanos a que estas herramientas que
están siendo facilitadas por el conocimiento y la razón y la investigación, sean útiles, Señor, pero con humildad para nosotros, para llevarla a aquellos que se pierden, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría por tu Santo Espíritu para que usemos nuestro razonamiento, pero con base a tu dirección, Señor. Que nuestra mente, Señor, nuestra mente esté realmente cautiva a la mente de Cristo, Señor. Aprendamos a depender de ti en todo momento, Padre. Gracias porque esto nos va a servir para crecer y también para ayudar a otros, Padre. Ayúdanos y cuídanos, Señor, ahora que nuestro retorno a nuestros hogares. Por Cristo Jesús te lo decimos. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. No sé si tienen preguntas, comentarios con lo que queda. ¿Está todo claro? El cronograma. Estaba yo viendo que